Lu Zhou saludó a Bian. El feroz y aterrador Bian se volvió instantáneamente extremadamente dócil. Retrajo sus colmillos y bajó su cuerpo. Lu Zhou saltó fácilmente sobre la espalda de Bian. «Yuaner. Venidero». La pequeña Yuaner pensó que no le permitirían subir al monte. Ella también saltó apresuradamente sobre Bian. En ese momento, Min Si-jin recordó la legendaria montura Bizarre. Dijo tentativamente: «Maestro, ¿qué pasa con nosotros?» «Tráelo contigo y vuela solo», dijo Lu Zhou con indiferencia mientras señalaba a Din Fangqiu. Mientras Min Si-jin todavía estaba atónito por la respuesta de su maestro, Lu Zhou le ordenó a Bian que se fuera y Bian saltó en el aire. No pasó mucho tiempo antes de que desaparecieran en los horizontes como una ráfaga de viento. Llegó demasiado tarde cuando hizo una reverencia y respondió: «Sí, maestro. Volaré con todos mis». Duanmu se negó con la cabeza y dijo: «No me mires, yo también vuelo solo». «Tercer hermano mayor, no es eso lo que quise decir. Tu fuerza y base de cultivo son mejores que las mías y eres más rápido. Entonces deberías traer a este tipo contigo. De esa manera no será una carga dominarnos», dijo Min Si-jin con una sonrisa. Duanmu se acarició la barbilla y dijo: «Tienes razón. En ese caso, lleva mi lanza del Señor Supremo». Le arrojó la lanza del Señor Supremo a Min Si-jin tan pronto como terminó de hablar. Caminó hacia Din Fangqiu y levantó a Din Fangqiu con una mano antes de saltar también al cielo. Hermano menor, ¿qué estás haciendo ahí parado?» «No es nada. Voy en seda». Min Si-jin hizo circular su primal y saltó en el aire. Murmuró en voz baja: «Creo que aún así terminé con el extremo más corto del palo». La lanza del Señor Supremo pesaba al menos 100 gatos. Después de reconocer a su amo y activar su grado de arma, su calidad mejoró y su peso también aumentó varias veces. Min Si-jin pensó para sí mismo con un suspiro: habría sido mejor si hubiera llevado ese Din Fangqiu. En ese momento el embarcadero estaba completamente en silencio. El rey elefante solo logró ponerse de pie nuevamente después de que Bian se fue. Caminó hacia los dos discípulos de Din Fangqiu. Sin embargo, tan pronto como dio un paso adelante, una trampa de brujería de repente se disparó a la superficie del río Mesureaben. Se congeló por un momento antes de girar la cola y correr hacia el bosque. Golpe, golpe, golpe. Corrió a una velocidad sin precedentes y desapareció en el bosque en un tiempo récord. La trampa de brujería en la superficie del río creció a una velocidad alarmante. No pasó mucho tiempo antes de que cubriera todo el embarcadero junto con los dos discípulos de Din Fangqiu. Mientras tanto, Lu Zhou y Little Yuaner avanzaban a toda velocidad hacia el altar de jade verde a espaldas de Bian. «Maestro, deberíamos esperar a los hermanos mayores». El pequeño Yuaner preguntó. «No es necesario. Con la velocidad de Bian, solo les llevaría 4 horas, como máximo, llegar al altar de jade verde». Quería algo de tiempo para organizar sus pensamientos y prepararse para cualquier escenario imprevisto. Abrió el panel del sistema y vio que ahora tenía 4.812 puntos de mérito. «¡Objetos!», Lu Zhou llamó interiormente. Cuando apareció la interfaz, frunció ligeramente el ceño. El precio de Deadly Strike ahora era de 600 puntos. «¡Maldita sea!». Lu Zhou no pudo evitar maldecir al ver esto. «¿Qué pasa, maestro? ¿Alguien te hizo enojar otra vez? Iré a capturarlo y lo cortaré en 8 pedazos». Cuando la pequeña Yuaner se dio la vuelta, vio a Lu Zhou erizado de ira. Lu Zhou recuperó la compostura y agitó la mano con desdén. Continuó pensando: el precio de Deadly Strike ha subido, pero el precio de Impeccable Cards sigue siendo de 500 puntos. La fluctuación del precio debe tener algo que ver con la frecuencia de compra. Quizás el sistema piensa que las tarjetas son demasiado potentes, por eso se aumenta el precio como restricción. Anteriormente, Lu Zhou no usaba con frecuencia Deadly Strike Cards, por lo que no provocó el aumento de precio. Como era de esperar, había un problema con cartas tan poderosas. Después de todo, si el precio se hubiera mantenido en 500 puntos, podría matar a todas las élites del reino de tribulación de la divinidad naciente bajo los cielos hasta que fuera el único que quedara solo con las tarjetas de ataque mortal. Con eso, incluso ganaría el doble de puntos de mérito de los que había gastado. Como era de esperar, el sistema no me permitirá explotar esta laguna. Afortunadamente, el aumento de precios no es demasiado. Todavía puedo aceptar esto. Lu Zhou tomó nota mental de no confiar demasiado en las tarjetas de artículos. Tenía que mejorar su fuerza lo antes posible. Con eso en mente, Lu Zhou todavía compró otra tarjeta de Deadly Strike,
como repuesto. Tendré que ser más consciente del uso de Deadly Strike Cards después de esto. En este caso, tal vez debería empezar a utilizar cartas de objetos defensivos en el futuro. Lu Zhou se desplazó hacia abajo. Aparecieron nuevas tarjetas en la columna de tarjetas de artículo. Curación crítica. Cura el 30% de las heridas. Precio: 300 puntos de mérito. Thunder Blast. Activa la energía del trueno primali. Tasa de aciertos: 50%. Tasa de daños: 30%. Tasa de daños críticos: 10%. Tasa de muertes: 1%. Precio: 100 puntos de mérito. Estos son prácticamente inútiles. Con mis habilidades actuales, ¿quién puede hacerme daño ahora? Tarjetas inútiles. En cuanto a la segunda carta, es aún más inútil. Con una tasa de eliminación del 1%, se vende a 100 puntos de mérito. ¿Cómo se puede comparar con Deadly Strike? Inútil. Lu Zhou descubrió que las tarjetas de artículos más nuevas se estaban volviendo cada vez más inútiles. Después de investigar un poco, también se dio cuenta de que, además de comprar avatares, los sorteos de la suerte parecían ser una forma más valiosa de gastar sus puntos de mérito. Sin embargo, este no era el momento de probar el sorteo. Maestro, ya casi estamos en el altar de Jade Verde. El pequeño Yuaner señaló el enorme edificio que había más adelante. El altar redondo de Jade Verde estaba en lo alto del edificio. Era como un horno de incienso que se encontraba entre el cielo y la tierra. La secta justa adoraba los cielos y respetaba la tierra. Cada vez que abrían sus puertas para reclutar discípulos o enseñarles sus métodos y habilidades de cultivo, lo hacían en el altar de Jade Verde. El altar de Jade Verde estaba rodeado de densos bosques por todos lados. «Dirígete al este», ordenó Lu Zhou. «Maestro, ¿por qué nos dirigimos hacia el este?» El pequeño Yuan preguntó con curiosidad. Lu Zhou se acarició la barba y dijo: «Dado que el sinvergüenza, Zhongong, está acechando aquí, aprovecharé esta oportunidad para capturarlo». La pequeña Yuanera sintió como si fuera una chica picoteando grano. «Te ayudaré a darle una lección a ese traidor, maestro». Bian se movió a una velocidad increíble. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron al bosque en el lado este del altar de Jade Verde. Los seguidores de Oldath eran en su mayoría cultivadores y mortales de bajo rango. Si quisieran derribar el altar de Jade Verde, tendrían que usar su ingenio. Sin embargo, tal vez esté hablando demasiado bien de Oldath como para siquiera pensar que podría burlar a alguien. Por esta razón, Lu Zhou estaba seguro de que Shibuya era quien daba instrucciones detrás de escena. El altar de Jade Verde fue elevado y aislado. En ese caso, el fuego es el mejor curso de acción. La parte oriental del bosque era un lugar ideal para iniciar un incendio. Tan pronto como Lu Zhou tomó una decisión, instó a Bian al lugar más ideal. «Van, van, van, van». En ese momento se podían oír sonidos de intensos combates en el bosque. «¿HM?» Lu Zhou se detuvo, sintiéndose sospechoso. «Maestro, han empezado a pelear». El pequeño Yuaner señaló a los cultivadores entre los árboles. Todos ellos eran cultivadores de bajo rango. Su capacidad para hacer daño era limitada. Lu Zhou se acarició la barba y dijo: «Creo que los planes de sinvergüenza se han llevado a cabo». La pequeña Yuaner sonaba impaciente ahora mientras decía: «Maestro, rápido, bajemos. Yo también quiero pelear». «Impudente». Lu Zhou levantó la voz. «Quizás esté malcriando demasiado a esta jovencita últimamente. Ella se está volviendo más desenfrenada». Cuando Lu Zhou levantó la voz, los hombros de la pequeña Yuaner se inclinaron y ella dijo obedientemente: «Me equivoqué. Van, van, van». La batalla fue caótica. Cada vez más cultivadores se sumaron a la lucha. Los discípulos del altar de Jade Verde aparecieron en pequeños grupos y vestían túnicas de color azul marino. La oposición estaba siendo rechazada a medida que aumentaban sus bajas. En el momento en que Lu Zhou estaba a punto de descender, dos figuras pasaron junto a él a una velocidad vertiginosa desde abajo. Una de las cifras fue más rápida que la otra. Lu Zhou reconoció inmediatamente a una de las figuras. El protagonista no era otro que el octavo discípulo del pabellón del cielo malvado, Zhuongong. Viajó por todas partes para buscar a Zhuongong, para pensar que Zhuongong se entregaría en sus manos. «Bribón». Lu Zhou lanzó una tarjeta de jaula de encuadernación sin dudarlo. Una jaula dorada salió disparada de su palma y cayó inmediatamente. Al mismo tiempo, el viejo octavo, Zhuongong, de repente sintió una energía extraña y peligrosa acercándose a él.
Instintivamente miró hacia arriba y su mente instantáneamente se quedó en blanco. De ninguna manera. Mamaster, estoy muerto. Si una persona tuviera mala suerte, incluso los espacios entre sus dientes se obstruirían si solo bebiera agua fría. Zuongón sintió que tenía especial mala suerte en este momento. No esperaba encontrarse con su maestro en el altar de jade verde, por lo que era natural que se sorprendiera y se asustara. Al mismo tiempo, el cultivador que perseguía a Zuongón se detuvo y miró hacia arriba. Una jaula cuadrada cayó del aire y navegó hacia Zuongón. Creo que va a golpear. Mi suerte es buena ahora mismo. Lu Zhou asintió satisfecho. Murmuró, debería haber probado el sorteo. Maestro, ¿qué estás intentando dibujar? Lu Zhou ignoró al pequeño Yuaner. Su atención se centró por completo en la tarjeta de la jaula de encuadernación. Un pequeño ceño fruncido apareció en su rostro cuando vio que la jaula, que se había vuelto alarmantemente grande, de repente se desplomó y desapareció por completo. Sí, desapareció. Los cultivadores que presenciaron esto quedaron estupefactos. La expresión de Lu Zhou era oscura. La tarjeta le había costado 200 puntos de mérito y así se desperdició. ¿Debo usar otro? ¿Qué pasa si vuelvo a fallar? Después de todo, esta carta solo tiene un 30% de posibilidades de acertar. Si fallan una y otra vez, estaré desperdiciando demasiados de mis puntos de mérito. Mientras Lu Zhou deliberaba sobre sus opciones, el viejo octavo, Zuongón, estaba eufórico. Murmuró para sí mismo, parece que el maestro tiene la intención de dejarme ir. Será mejor que corra, rápido. Zuongón se sumergió más profundamente en el bosque a la velocidad del rayo. Su velocidad era comparable a la de un cultivador del reino de tribulación de la divinidad naciente. Lu Zhou tenía la legendaria montura Bian. Si lo persiguiera, podría alcanzar a Zuongón. El problema era que necesitaba usar tarjetas de objetos si quería capturar a All Dats. La pequeña Yuaner era poderosa, pero no lo suficientemente poderosa para lidiar con la vieja octava. Además, desconfiaba de la situación actual. Necesitaría al pequeño Yuaner a su lado para protegerse. El trauma psicológico del sorteo de suerte le dio un mal presentimiento al respecto. Olvídalo. Lo capturaré la próxima vez. Ese sinvergüenza tiene suerte. Debería intentar capturarlo primero antes de probar suerte en el sorteo. No era difícil si Lu Zhou quería capturar a Zuongón. Tenía todo el tiempo y las oportunidades del mundo. Dejaría a Zuongón en paz por ahora ya que tenía asuntos más importantes que atender. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Rápido! El traidor se escapa. El pequeño Yuaner comenzó a gritar. «Está bien». Lu Zhou agitó su mano. «Tengo algo más que atender». «Oh». El pequeño Yuaner miró con pesar la desaparición de Zuongón en el bosque. Lu Zhou estaba a punto de dirigirse al altar de jade verde cuando el cultivador que perseguía a Zuongón gritó anteriormente. «¡Gran maestro!». Lu Zhou se giró para mirar. «¿Eres tú?». Un hombre estaba cerca de la batalla. Un aire de arrogancia emitido desde su cuerpo mientras permanecía impasible ante el caos que se desentrañaba a su alrededor. El hombre no era otro que Duan Xin, la tercera sede de Fien Temple. Lu Zhou lo había conocido previamente en el altar sagrado de Runan. Fue realmente extraño ver a dos individuos del camino demonio en el altar de jade verde. Parecían fuera de lugar. «Saludos, gran maestro. Soy yo, Junior Duan Xin». Cuando Duan Xin perseguía a Zuongón, vio a Bian y la jaula dorada parpadeante en el aire. Reconoció instantáneamente al anciano. Con el gran maestro budista cerca, no tuvo más remedio que abandonar su búsqueda. Lu Zhou se acarició la barba con calma. El templo demonio siempre ha estado en desacuerdo con el camino noble. Son como el fuego y el agua. ¿Por qué estás aquí? Duan Xin respondió respetuosamente. Mi maestro del templo nos ha ordenado que vayamos aquí porque él y el maestro de la secta Fan están discutiendo formas de acabar con los villanos. Solo estoy aquí para acompañarlo. Después de terminar de hablar, miró hacia la izquierda y hacia la derecha antes de continuar diciendo. No esperaba verte aquí, gran maestro. Lu Zhou agitó su mano. Observó la batalla en curso. Parecía que casi había terminado. La oposición estaba siendo rechazada. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Lu Zhou. Duan Xin se rió entre dientes. El templo del demonio estaba tratando de mantener esto en secreto, ya que no querían que la gente se enterara de esto. Habían sido cuidadosos durante su viaje, pero aún así sus movimientos fueron descubiertos. Con el ataque de Zuongón, fue casi tan bueno como anunciar el secreto al mundo. En ese momento, era inútil mantener esto en secreto. Por esta razón, se inclinó y dijo,
Los movimientos del templo del demonio han quedado expuestos. El rey malvado intentó sembrar disensión trayendo aquí a muchos cultivadores de noble paz para derribar el templo demonio. El rey malvado incluso expuso deliberadamente su paradero para atraer a más cultivadores del camino noble aquí. Por eso la situación es tan caótica. Las pérdidas también son graves. Luzhou asintió. No hay manera de que Oldad pudiera haber ideado un plan como este. No hay necesidad de adivinar. El viejo séptimo, Shibuya, debe estar detrás de esto. Luzhou miró a los cultivadores que todavía estaban luchando. De hecho, basándose en sus auras y métodos de cultivo, parecía haber muchos cultivadores del sendero noble peleando entre ellos. Duanxin habló de nuevo. ¿Por qué no derribaste al rey malvado de un solo golpe, gran maestro? Si podemos capturarlo, el nombre de mi templo quedará limpio. ¿Borrar tu nombre? Luzhou preguntó con indiferencia. El templo del demonio pertenece al camino del demonio. Ahora que estamos en connivencia con la secta justa, seguramente nos convertiremos en el hazmerreír de otras personas. Si podemos capturar al rey malvado, será un gran logro. La atención del noble camino también estará en el rey malvado en ese momento. La expresión de Luzhou era neutral. Sus emociones eran indescifrables. Se acarició la barba y dijo, «Buen plan, un miembro del camino demonio atrapando a otro miembro del camino demonio. El ladrón llorando, ¡ladrón!». Interesante. Duanxin se sintió un poco avergonzado cuando escuchó las palabras de Luzhou. Se rascó la cabeza y dijo, «Gran maestro, el pabellón del cielo malvado ha matado nuestro segundo asiento en el pasado. Solo nos vengaremos capturando al rey malvado. No creo que seamos como un ladrón llorando. Ladrón, punto». La pequeña Yuaner puso su mano sobre sus caderas y dijo, «Eres una ladrona». Si cualquier otro cultivador hubiera humillado a Duanxin de esta manera, se habría enojado. Sin embargo, con el gran maestro aquí, no era prudente que se comportara de esa manera. Lo único que podía hacer era reír torpemente y decir, tienes razón. Era una persona diplomática y no tan detestable como esos hipócritas». Después de un rato, preguntó, «¿Qué te trae al altar de Jade Verde, gran maestro?» «¿Dónde está Huo Dao?». Luzhou preguntó con calma. «¿Huo Dao? El anciano de la secta Yun, él está aquí». Duanxin parecía sorprendido. «El templo del demonio no sabe nada de esto. Solo estoy acompañando a mi maestro del templo. No me informaron sobre esto», respondió Duanxin. Luzhou miró la parte superior del altar de Jade Verde y dijo, «¿Están todos ahí arriba?». Duanxin meneó la cabeza y dijo, «Cuando el rey malvado causó el disturbio, el maestro de mi templo se fue». Luzhou negó con la cabeza. «Ese bribón ha arruinado mis planes». Agitó la mano y voló hacia el altar de Jade Verde. Mientras tanto, en un rincón del bosque alrededor del altar de Jade Verde, Zuongon, Olatz, se desplomó en el suelo. Siguió secándose el sudor de la cara. Jadeó pesadamente mientras el miedo persistía en su corazón. Se podía ver una expresión sombría en su rostro cuando finalmente se calmó. Se preguntó en voz alta, «¿Por qué está el maestro aquí? No me inscribí en esto. Séptimo hermano mayor, muéstrate». El viejo séptimo, Shibuya, salió lentamente del denso bosque. Sacudió la cabeza y dijo, «Esto es inesperado. No pensé que el maestro aparecería también en el altar de Jade Verde». «No me importa, este es tu plan. Quiero una compensación». Zuongon estiró el brazo y extendió las manos como si exigiera que le dieran algo. Shibuya sonrió. Juntó las palmas de las manos y dijo, está bien, todo es culpa mía. La Darknet cubrirá los gastos de Tiger Eye durante 1 año. Eso es más parecido». Zuongon se sentía mucho mejor ahora. Se rascó la cabeza y dijo, «Séptimo hermano mayor, hemos pasado por muchos problemas para idear este plan. ¿Pero para qué sirve?». Shibuya dijo lentamente, «El templo demonio tiene la intención de trabajar con la secta justa. No podemos permitir que eso suceda. Nadie sabe lo poderoso que es Renbupin actualmente. No hay muchos que puedan reprimirlo en este momento. El hermano mayor siempre ha mantenido un perfil bajo. Rara vez se aventura a salir de su montaña. Se desconoce el paradero del segundo hermano mayor. En cuanto a las demás élites, no podemos depositar nuestras esperanzas en ellas. Al segundo hermano mayor le gusta desafiar a las élites. ¿Por qué no hablamos con él?». Zuongon preguntó tentativamente. «La gente que envié allí llegó corriendo por mí en menos de 3 días.
Me temo que el segundo hermano mayor está un poco enojado por lo que pasó con Fan Shuven, dijo Shibuya mientras sacudía la cabeza. El segundo hermano mayor siempre ha sido el amable. Si está enojado, olvídalo entonces. Zuongón se estremeció y meneó la cabeza. Shibuya comenzó a caminar de un lado a otro con las manos en la espalda. Caminó hasta un lugar en el bosque donde su vista era relativamente despejada. Miró en dirección al altar de jade verde. Es inesperado que el maestro aparezca aquí. En cualquier caso, nuestro plan está casi terminado. Dile a tus hombres que se retiren. Oh,